Bueno, es un gusto volver a compartir este espacio con Gustavo Battistoni, quien es cientista político, periodista, escritor, ha realizado varias obras, ha escrito varios libros sobre la historia de Santa Fe y particularmente vinculados al federalismo muy interesantes, miembro del Instituto Artiguista. Estos temas de la historia nos sirven para hacer el ida y vuelta constante, para entender nuestra esencia, nuestro pasado, ¿no? Porque de alguna manera allí están las claves para comprender quiénes somos y hacia dónde debemos ir, dicho en términos muy concisos. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto como siempre hablar con vos. Bueno, Gustavo, nos propones un tema, has escrito una nota recientemente en el correo de Firmat, muy interesante a propósito del debate constitucional que se está dando en la provincia de Santa Fe sobre las raíces históricas del constitucionalismo santafesino, los antecedentes que tenemos en la materia, y es muy interesante el desarrollo que lograste. Si podés compartir los grandes trazos de esa nota, te vamos a agradecer. Bueno, la idea básica, Luis, es que Santa Fe, y esto eh, lo he colegido, lo he concluido de mucha lectura, tiene la tradición constitucional más importante de Río de la Plata y casi seguramente te diría, a partir de la lectura de un libro de Isla Sábato, Repúblicas del Nuevo Mundo de Sudamérica. Entonces me parece a mí que si queremos reformar, como está pasando en este momento, que ya la Asamblea Constituyente está formada, una constitución para Santa Fe o republicana, federal, pero también profundamente arraigada en nuestra historia, la tradición constitucionalista santafesina debe ser tenida en cuenta. Una tradición que para tomar un momento histórico, tomo la autonomía de 1815, tiene hitos como la famosa carta federalista que le manda Mariano Vera a Güemes, a Martín Miguel de Güemes, donde están las bases realmente del federalismo rioplatense, y también ligado a la gobernación de Mariano Vera, algo que en general no se recuerda con la importancia que tiene, que es que entre las normas establecidas por el gobierno de Mariano Vera está la manumisión de esclavos, es decir, la posibilidad de que los esclavos podrían alcanzar la libertad con una particularidad que quiero subrayar, Luis. Ni más ni menos, el Estado santafesino ponía un tercio de los recursos para que los esclavos pudieran alcanzar la libertad. Me parece a mí que ese es un dato no menor, porque estamos hablando un paso adelante con respecto a la libertad de Ma- vientres de la Gu- Asamblea del año 13, ¿no? Gustavo, estamos hablando, eso te iba a preguntar, ¿no? Para contextualizar el año, ¿no? Más o menos 1813, un poquito después, 1817, el 17, perdón. gobierno, Claro, sí, y te preguntaba por la fecha para ubicarnos, pero también porque recuerdo una carta de San Martín a Pueyrredón solicitándole esclavos manumitivos al efecto, o sea, dejados en libertad en la medida que se incorporaran al ejército de los Andes. O sea que había toda bueno, una movida ahí en una línea histórica de la cual Santa Fe no escapó, ¿no? no escapó y además, como te digo, financiados de alguna forma por el Estado, una libertad financiada, lo cual, acordate, ves, porque Estados Unidos hasta en 1865 no logra la libertad de la esclavitud y Brasil en 1888. Santa Fe estaba en esta política en 1817 y esto es fuente de derecho, es Mm. fuente, por eso quiero de garantías que daba el Estado de Santa Fe. Y después, bueno, el Estatuto Provincial, el Estatuto Provisorio de 1819, que es la primera constitución de Río de la Plata, que es la aplicación práctica
de lo que Artigas había planteado para la Asamblea del año 13 y, bueno, toda la normativa que estaba en discusión en ese momento, pero que López y el que yo llamo Juan Bautista Alberdi santafesino, que es Juan Francisco Seguí, que era una gran artiguista, un eminente, otra vez la presencia de Artigas en la política santafesina de la época, plasman en este estatuto provisorio que garantiza un montón de derechos individuales, que divide el poder, que logra un control popular de la hacienda pública, de los gastos y los recursos de la provincia, y que le da en su artículo 2 la ciudadanía santafesina a todo americano. O sea, en esto concuerdo con lo que dice el profesor Alejandro Damianovich, de que desde el punto de vista técnico-jurídico era bastante rudimentario, digamos, para técnicamente, de acuerdo a una mirada estrictamente jurídica, pero desde el punto de vista político, y yo creo que las constituciones valen en cuanto a su efectividad, no en Seguro. cuanto a lo que reclaman. Fíjate vos en la Constitución del 94, con todos los derechos que garantiza, sin embargo, le da la clave a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para elegirse en un poder autónomo del resto de las provincias del país. Entonces, este documento, que fue el Estatuto Provisorio 19, que era profundamente realista, es un enorme avance, no solamente para la provincia de Santa Fe, sino también por su carácter republicano, federal y profundamente americano, para poder pensar en una constitución realmente adecuada a los necesarios tiempos que son de unidad, sobre todo del continente sudamericano. Eso me parece central, Gustavo, que siempre, bueno, está presente en tus notas. Comprender que aquellos patriotas, aquellos hombres y mujeres, bueno, estaban involucrados en el partido americano, en el partido de la unidad, ¿no? Y bueno, la patria es América, ¿no? Lo dice San Martín y bueno, obviamente que también todos estos caudillos que conformaban el sindicato del gaucho en las provincias, ¿no? De Unidas del Río de la Plata, pero ahí está la clave también, no solamente para entender el pasado, sino también para entender el presente, ¿no? Porque ese americanismo que hoy podría ser el Mercosur, ¿no? Si lo potenciáramos, bueno, ahí está, en la unidad, ¿no? Tenemos y podemos tener mejores perspectivas para integrarnos al mundo, ¿no? No, y además esto era producto también de un profundo realismo, una profunda comprensión, porque yo veía que los Estados Unidos estaban logrando emerger Claro, como una potencia a partir de la unidad de sus estados, y que claro. de la desunión de las naciones latinoamericanas solamente podíamos tener como producto el atraso, la dependencia y las luchas a veces intestinas, bastante estúpidas, por cuestiones así, lo que Freud llamaba el narcisismo de las pequeñas diferencias, es decir, discutir aspectos insustanciales y no ponernos de acuerdo en lo importante. Me parece a mí que en ese sentido, estos hombres que hace 200 años hicieron política, defendieron los valores patrios, pero cuyo programa político e histórico tiene para mí plena actualidad. Y con respecto a Santa Fe, ese estatuto, ¿no? Que como decía, pensado por López y llevado al papel por Juan Francisco Seguí, que después tuvo un desarrollo quizás más orgánico con la Constitución santafesina de 1841, que tiene la particularidad de ser una constitución que es una respuesta política al deseo de Juan Manuel de Rosas de no establecer ninguna constitución escrita, poniendo los derechos y garantías de los santafesinos en ese momento en el papel. Eh, También, como dice bien Leoncio Gianello, en un trabajo muy bueno sobre la Constitución de 1841, poniendo claramente la división de poderes y ni más ni menos el padre José de Amenábar fue el presidente, ese enorme sacerdote federalista y constitucionalista, fue el presidente de esa asamblea constituyente de 1841. ¿No? Claro, y que de alguna manera sigue la línea, ¿no? Del estatuto provisorio, Gustavo. Sigue esa línea con la misma idea de que todo americano tiene la ciudadanía santafesina. Eso está estampado en el texto de Mm, esta constitución de 1841. claro, claro. ¿Y después qué otros antecedentes constitucionales tenemos?
Bueno, tenemos la Constitución de 1853, 56, perdón, de Santa Fe, que es una adecuación a la del 53, Ah, por la sanción. Ya directamente tiene un impacto importante porque ya estamos integrados a la República Argentina, propiamente dicha. Hay una constitución también en 1863, que es también una adecuación a lo que había pasado después de Pavón y la reforma de 1860, que es interesante porque es la primera vez que la constitución habla de la inmigración y de aquellos que quieran traer su trabajo, sus capitales a nuestra querida provincia. Está la constitución de 1872 con Simón Diriondo como gobernador, que tiene la particularidad, esta constitución, que ahí se establece el sistema bicameral de Senado claro, y de Poder Legislativo, ¿no? Está la reforma también de 1890 y la que es más importante, la de 1900, donde ahí se nota el impacto de la aparición de la Unión Cívica Radical. Hay que recordar que en la revolución de 1893 Rosario fue declarada la capital de la República por los insurgentes, entonces hay un impacto muy grande y ya empieza a influir poderosamente la ciudad de Rosario sobre los asuntos de la provincia de Santa Fe, ¿no? Esta constitución de 1900 va a ser la que va a regir hasta 1962, por el hecho de que la constitución latorrista de 1921, que fue sancionada, bueno, fue vetada por el gobernador en ese momento Mosca, que después fue el famoso hombre que acompañó a Tamborini en 1946, y después esta constitución fue aplicada de nuevo en 1932 por un decreto de Luciano Molinas, el claro. gobernador del PDP, pero de nuevo la intervención federal de 1935 terminó con esta constitución. Es una constitución realmente sumamente moderna, te doy una serie de ejemplos, está el voto de la mujer, está el principio del habeas corpus establecido en la Constitución. La Constitución, por ejemplo, establecía la educación obligatoria, laica, en ese momento. Bueno, la separación, por supuesto, de la Iglesia y del Estado, y una serie de medidas de tipo económico muy progresistas, por ejemplo, que no se cobraran impuestos al consumo a los trabajadores, a los sectores Claro, populares, y que también se haga un fondo fiscal por parte de la provincia para la vivienda obrera. Es decir, desde el punto de vista económico también fue un enorme avance, un paso adelante muy, muy importante que lamentablemente por la presión de la Iglesia en particular, pero también por las cámaras empresarias, porque esta constitución de alguna forma veía reflejada lo que había establecido la Constitución de la República de Weimar en Alemania y la Constitución de México, ¿no? De la Revolución Mexicana. Pero bueno, fue derogada en 1935, ¿no? Hay un libro ¿cuántos, muy... cuántos Sí. antecedentes, Gustavo, ¿no? Sí, Realmente, no, no, no. La provincia, y reitero esto, y no es un cumplido por mi amor por la provincia de Santa Fe, la provincia de Santa Fe tiene una serie de antecedentes y debates que no tiene por lo menos ninguna constitución, ninguna provincia de la República Argentina, ni siquiera la provincia de Buenos Aires. claro, Entonces, esto tenemos que remarcarlo, enorgullecernos, pero también tomar estos elementos para pensar nuestra constitución del futuro. O sea, exacto. una constitución, vos sabés que la división es entre constitución real, es decir, la formación política concreta, pero después está la expresión jurídica de esa realidad, que es la constitución escrita, ¿no? Esa constitución escrita tiene que tener la historia de Santa Fe. Es decir, a mí me parece fantástico, Luis, que tomemos los tratados internacionales, que el derecho comparado, pero me parece que ha faltado, salvo en algunos casos puntuales, referencias más profundas y más permanentes a este riquísimo acervo que tenemos los santafesinos ¿Cómo en está materia presente, Gustavo? constitucional. ¿Cómo está, perdón, cómo está presente en la dinámica cultural histórica, ¿no? Y se traslada al sistema político esta idea del iluminismo, de civilización o barbarie? Entonces estamos mirando Claro, a propósito de esta idea del universalismo importada, ¿no? Porque nosotros podemos tener un universalismo desde nuestra concepción cultural, desde nuestra historia propia, desde nuestra esencia, ¿no? O sea, una forma de incorporarnos al mundo
¿qué es el verdadero universalismo, ¿no? Porque lo otro es aplastar a los pueblos. O sea, si tomamos ideas importadas que se aplican mecánicamente, bueno, es una receta que de alguna manera lo que hace es cancelar la propia identidad, ¿no? Entonces, allí, No, como vos decís, y además, Luis, hay mucha inteligencia, qué sé yo, la idea de la autonomía que está en la Constitución de 1921, bueno, es producto de la tesis doctoral que hizo Lisandro Latorre, claro. que todavía se puede seguir leyendo con muchísimo provecho y tiene 150 años eso. Entonces, no podemos tirar por la ventana, reitero, esta tradición, este acervo enorme cultural e intelectual, ¿no? Desde una constitución primera, el Estatuto Provisorio, que fue pergeniada intelectualmente por un artiguista. Es decir, eso nos enraiza profundamente con toda la historia del litoral, con la banda oriental, y hasta estas ideas de Lisandro Latorre, que después se vieron plasmados, por ejemplo, en la reforma de 1949. Sí, La sí, sí. reforma, una reforma que ni siquiera los peronistas toman y citan, yo sí me voy a permitir citar, que es la reforma de la Constitución santafesina de 1949, que es producto de una demanda de adecuación. Ahí ya hay un tema ligado a la a la autonomía santafesina, pero no importa, pero voy a la cuestión filosófica, donde esa constitución del 49, Luis, establece los derechos de la ancianidad, de la niñez, eh, El Estado el social Estado social. en su máxima expresión. Y a propósito de estas citas históricas que hiciste, Gustavo, ¿no? Cómo las constituciones se fueron adaptando en la provincia a la dinámica política del país, ¿no? En 1850, ¿no? Bueno, con el gobierno de la Confederación y, bueno, ahí toda la impronta alberdiana, ¿no? Y luego con Mitre, como vos decías, en 1860, el impacto del mitrismo en Argentina. Después el PAN, el Partido Autonomista Nacional, y ahí es muy interesante, ¿no? A propósito del Estado social, porque el roquismo toma como modelo el Estado social por excelencia del mundo, que es Alemania, la Alemania unificada de Bismarck, y eso se va trasladando en el tiempo, ¿no? Hasta llegar a 1949, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia versión del Estado social. Sí, sí, exactamente. Y después también la función social de la propiedad en la Constitución de 1949. Entonces, tenemos una serie de antecedentes en la provincia de Santa Fe, ¿no? Y después, bueno, eso fue derogada, por supuesto, en el 56. Y fíjate vos qué paradójico, que la derogación de la Constitución del 21 y la de 49 llevó de nuevo a que la vieja Constitución de 1900 sea la Constitución hasta la reforma de 1962, que también es muy importante, ¿no? Que fue bajo el desarrollismo, donde Silvestre Beni, a pesar de que el peronismo estaba en proscrito, hubo una participación a partir de los partidos neoperonistas, incluso la izquierda con la figura de Lisandro Viale, estuvo el doctor Quiribarda, ¿no? Que estuvo la otra vez, que Sí, sí. todavía sigue haciendo política y todo lo demás, que estuvo en esa constituyente, con ideas también muy avanzadas, porque en esa constitución del 62 se propone que el hombre tiene deberes con respecto a la comunidad. Es decir, hay una idea muy importante desde el punto de vista social, que además se le da mucha importancia también a la cooperación, a la idea de la cooperación, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo en muchos aspectos en la Argentina. Me parece que lo que se está discutiendo es un retroceso con respecto a esos valores que los desarrollistas, los radicales de aquel momento, el peronismo, los socialistas, la izquierda, definían para la constitución de Santa Fe. Me parece a mí que Claro, esos valores de estas constituciones, fíjate la cantidad de constituciones de reformas que te estoy estableciendo, mencionando. Sí, sí. con figuras eminentes que discutieron, Nicasio Oroño, David Peña, Ramón Lazaga, incluso la constitución del 63 de Santa Fe tuvo como presidenta a Mariano Fragueiro, el autor de la Organización del Crédito y de cuestiones argentinas, es decir, hay toda una cantidad de ideas, de planteos que son muy, pero muy importantes que deben ser, la idea ecológica también está, aunque sea en forma muy primitiva, pero está en la Constitución del 62. Bueno, todo este acervo enorme que tiene la provincia de Santa Fe debe ser
respetado para que tengamos una constitución que nos represente no solamente a los santafesinos de hoy, sino a los que nos han legado esta Santa Fe pujante, esta Santa Fe tan democrática, republicana y federal que es la Santa Fe contemporánea, ¿no? Gustavo, la verdad te queremos agradecer nuevamente este desarrollo que has logrado con estos antecedentes tan importantes para pensar el presente, ¿no? Para no disgregarnos, volviendo a lo que planteabas, ¿no? Porque el desafío no solamente de Santa Fe y de Argentina, sino de todos los pueblos del sur del mundo es resistir en base a la unidad, ¿no? Puede ser a nivel continental o a nivel mundial, ¿no? Pero lograr la unidad, ¿no? No balcanizarnos. En las claves del pasado está el camino que tenemos que seguir también hoy, Gustavo, evidentemente. Sí, porque en este momento de globalismo por ahí y de arrasamiento de las identidades nacionales y regionales, Santa Fe puede aportar desde nuestra propia identidad mucha discusión sobre el tema para poder enfrentar esto desde la historia, ¿no? Desde nuestros valores, de nuestros principios y de ese legado enorme que nos han dejado grandes hombres y mujeres de nuestra provincia. La lucha del artismo, la lucha por no dividirnos, ¿no? Exactamente. Qué importante tenerla presente siempre. Gustavo, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos enormemente estas reflexiones. Gracias a vos, Luis, y como siempre te mando un abrazo. Tanque lleno, bolsillo contento. Aprovecha todos los viernes 10% de ahorro en estaciones de servicio YPF pagando con modo desde la app Banco Santa Fe. Banco Santa Fe, acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces. Arranca la semana con beneficios. Aprovecha todos los lunes 6 cuotas sin interés en Mercado Libre con tu tarjeta de crédito de Banco Santa Fe. Y si todavía no tenés tu tarjeta, pedila ahora 100% online. Banco Santa Fe, acá, para vos.